Bienvenidos amigos. En esta oportunidad vamos a resolver o aprender el concepto de los números enteros. Cuando hablamos de los números enteros, estamos hablando de dos números, uno de los números naturales y otro de los números negativos, ¿no? Entonces hay un componente de dos números. Aquí en la definición me dice que un número entero es el conjunto de los números o el conjunto de los números enteros se representa con el símbolo Z, el símbolo o la letra Z, ¿no? Aquí tenemos la letra Z. O sea, se va a escribir con la letra Z. La letra Z. Bien, tenemos entonces la letra Z que me simboliza a los números enteros, ¿no? A los números enteros. Vamos a mejorar esto aquí. Números enteros. Entonces, como los números enteros tienen números naturales o positivos y los negativos. Entonces, cuando es positivo se simboliza Z más y cuando es negativo Z menos. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos Z positivo, números enteros positivos, números naturales. Y Z negativos son números enteros negativos o naturales precedidos del signo menos, que está a la mano izquierda en la recta numérica, ¿no? Entonces, además de eso tenemos el cero, que el número cero es que no es negativo ni positivo, es la parte neutral de los números enteros. Quiere decir que los números enteros, el conjunto de los números enteros, está compuesto por números naturales, que es la parte positiva, los números negativos, que está precedido por el signo menos, y el número cero. Tres componentes, números enteros positivos, enteros negativos y el cero. Tres elementos que componen los números enteros. Entonces, de esta forma, nosotros podemos decir que así el conjunto de los números enteros se puede representar de la siguiente manera, donde U es la unión, nos representa la unión. Que los números enteros es la unión de Z negativo unido con 0 y unido con Z positivo. O sea, entero negativo más el 0 más el entero positivo o números naturales. Simbólicamente sería, el número entero sería igual, negativo 3. Estos puntos significa infinito, puede ser cualquier número negativo, pero aquí se colocó negativo 3, negativo 2, negativo 1, el 0, 1, 2 y 3 también al infinito, punto suspensivo, ¿no? De esa forma, pues estamos viendo entonces el concepto de los números enteros. Aquí tenemos que cómo se puede definir también los números, o sea, cómo se puede representar los números enteros. Dice, los números positivos los números positivos representan situaciones como la siguiente. Temperatura sobre, o sea, cuando hablamos de algo por encima o sobre algo, sobre 0 grados centígrados, ¿no? O altura sobre el nivel del mar. De allí, pues, se habla de los números positivos. Y los números negativos representan situaciones como la siguiente, o sea, temperatura bajo cero, o sea, bajo D, y alturas bajo el nivel del mar, o sea, todo cuando hablamos de bajo, hablamos de negativo, y cuando hablamos sobre o encima de, hablamos de los números positivos. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura máxima registrada en la ciudad de Panamá es de 40 grados centígrados, ¿no? Es positivo, porque dice máxima, la temperatura máxima elevado, ¿no? Sobre, registrada en la ciudad de Panamá es de 40 grados centígrados, entonces es sobre D, por eso es positivo 40 grados centígrados. Y aquí tenemos, en el volcán Barú se registró una temperatura de menos 2 grados centígrados, porque se está diciendo que se registró una temperatura de menos 2 grados centígrados, o sea, es bajo D, ¿no? Bien, de esa forma pues se puede representar entonces los números positivos y los números negativos.
los números negativos. Aquí habla de positivo y habla de negativo. Significa que aquí había una temperatura baja y aquí estaba a una altura máxima. Bien, entonces veamos entonces unos ejemplos de cómo se puede representar los números enteros. Aquí tenemos, dice, resuelve, escribe z negativo o z positivo. Cuando hablamos de z negativo es los números negativos, enteros negativos. Y z positivo cuando es naturales o números enteros positivos. Dice, escriban z negativo o z positivo según el conjunto al que corresponde cada número. Tenemos 25 que es número natural o números enteros positivos, por eso que colocamos z positivo. El número 1 aquí también es z positivo porque son positivos. Y aquí el negativo 9 es z negativo porque es un número entero negativo. Y aquí 100 es z positivo porque es un número natural o entero positivo. Y el negativo 1 es z negativo porque es un número entero negativo. Y el negativo 100 es z negativo porque es un número entero negativo. Entonces, de esta forma hemos colocado ubicado, señalado cómo se puede identificar z positivo o z negativo. Los z positivos son números enteros positivos o números naturales y la z negativa es números enteros negativos precedido por el signo menos. Aquí tenemos, dice, anota el número entero que representa cada situación. Un buzo nada en las aguas de la isla Contador, a 3 metros bajo el nivel del mar. Aquí hablábamos de bajo nivel del mar o bajo de. Entonces, cuando hablamos bajo de es negativo. Entonces, a 3 metros bajo el nivel del mar sería negativo 3. Una montañista sube, cuando hablamos de sube es algo que va subiendo, entonces sería positivo. Sube el cerro Marta y se encuentra a 826 metros sobre el nivel del mar. Hay dos cositas aquí interesantes, sube y sobre. Cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de números positivos. Entonces sería positivo 826. Aquí no se coloca el signo positivo porque se interpreta o se entiende que es positivo y no es necesario poner. Cuando es negativo sí es obligatorio ponerla. Dice, Sara depositó 225 balboas en su cuenta de ahorro. Depositó, o sea que agregó más. Al agregar más, pues entonces sería positivo. Positivo 225. Tenemos aquí, Elena utilizó su tarjeta de crédito para pagar un monto de 35 balboas en la zapatería. O sea, Elena utilizó su tarjeta de que para pagar, o sea, que queda menos de tarjeta de crédito, un monto de 35 balboas en la zapatería. Al pagar las deudas o algo que está bajando, bajo de, eso es negativo. Negativo 35 porque está dando a la zapatería un pago que no está entrando, sino está saliendo. Por eso es negativo. Dice, en Kuwait en 2016 el termómetro marcó casi 54 grados, una de las temperaturas más altas registradas en el mundo. Cuando aquí estamos hablando de más alta, significa que estamos hablando de números positivos. Entonces sería positivo 54. En la siguiente tenemos aquí, en la temporada 2021, Hernández conectó 2 jonrones menos en la temporada anterior. Cuando hablamos menos, pues estamos aquí hablando de algo negativo, ¿no? Entonces sería negativo 2. Conectó 2 jonrones menos que en la temporada anterior, negativo 2. De esta forma, pues se puede conceptualizar algunos ejemplos de los números enteros positivos y los números enteros negativos, cómo se escribe y cómo podemos diferenciar en una expresión, ¿no? En una expresión alfabética y poder entonces escribir correctamente. De esta forma hemos identificado los números enteros, sus elementos que tiene, cuando es positivo y cuando es negativo y cuando se puede interpretar con negativo y cuando se puede interpretar con positivo. De esta forma hemos culminado y nos vemos en la próxima práctica.